Aleluya, gloria al Señor. El tema que traigo en esta noche, que el Espíritu Santo me ha regalado para impartirlo con ustedes, es cuando Dios te envía a Sarepta. Y usted me va a preguntar, hermana, ¿qué significa Sarepta? Sarepta era un lugar que pertenecía a Sidón. Ahí era donde habitaba la viuda, ¿verdad? Pero muchos hemos escuchado la historia de la viuda de Sarepta, de su hijo, pero no hemos escuchado y no le hemos puesto atención a la vida de Elías. Elías era un profeta que el Señor envió a Sarepta. Dice que Sarepta significa el lugar de refinamiento, también significa ser aprobado, atribulado, y también significa lugar de fundición. Gloria al Señor. Sabemos que según la Biblia, refinamiento también significa que es un proceso, es una prueba de transformación a nuestra vida. Yo sé que muchos hemos atravesado por pruebas, muchos hemos atravesado momentos difíciles. Quizás el Señor nos ha permitido pasar procesos en nuestra vida, por lo cual nosotros hemos muchas veces perdido la esperanza de salir de ese lugar, de salir de esa prueba, de salir de ese proceso. Pero vemos en la palabra del Señor que Él nos envía con un propósito, porque dice en la palabra en Oseas 2, versículo 14, dice que Él nos llevará al desierto. ¿Para qué? Para ver qué hay en nuestro corazón. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Oseas 2:14 nos dice: pero he aquí, yo le atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando el Señor cuando el Señor envió a Elías a Sarepta, lo envió con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De ver qué había en su corazón, qué había en el corazón del profeta Elías. Cuando el Señor nos envía a nosotros al lugar de refinamiento, porque Sarepta eso significa refinamiento. Quizás hay muchas áreas en nuestras vidas que necesitan ser refinadas a través del fuego que tenemos que pasar, a través del proceso, porque el proceso es como que nos metan en un fuego, ¿verdad? Que ahí sabemos que tenemos que salir aprobados, porque si no resistimos el proceso, si no resistimos la prueba, ¿qué va a pasar con nosotros? No vamos a salir aprobados. Gloria al Señor. Él te envía con un propósito. En Oseas 2:14 por eso nos dice que Él nos atraerá al desierto para hablar a nuestro corazón. Muchas veces he pasado procesos difíciles donde el Señor me ha permitido escuchar la voz de Dios a través de un proceso. A través de un momento difícil he escuchado la voz de Dios. Y el profeta Elías se fue, él solamente obedeció. Él no le preguntó: Señor, ¿pero por qué me envías a Sarepta? Vemos en el capítulo 17, en el 1 en adelante, vemos que él fue llevado de un lugar de sequía, porque el Señor dice que lo envió luego de pasar en el pozo de Kerit, que se secó, porque había una sequía. Luego lo envió a Sarepta, que Sarepta era un lugar donde estaba pasando una hambruna, una escasez. No había, pero él no le preguntó al Señor: ¿pero por qué me envías de este lugar de sequía y me envías a un lugar donde tengo que pasar hambre? No le preguntó al Señor, solamente obedeció la voz de Dios y se fue a aquel lugar. Porque el Señor ya tenía preparada, aquella viuda que lo iba a sostener. En el capítulo 17 vemos En el 17 vemos, en el 17 versículo 8, dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vemos aquí que se había secado aquel pozo. Y luego pasó al pueblo de Sarepta, donde había una hambruna. Y luego dice que el Señor le habló y le dijo que se fuera a Sarepta, pero que él había preparado ya a una viuda para que lo sustentara. El Señor le
le puso en el camino, ¿quién lo iba a sostener? Vemos que en los procesos difíciles que nosotros pasamos, muchas veces no hay una persona que nos dé una palabra, pero está el Señor ahí para sustentarnos. Está el Señor ahí para nuestro corazón, para hablar a nuestra vida, y Él nos dice: aquí estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy el que te sustento, no temas porque yo soy el que te sacaré de este proceso, yo soy el que te llevaré adelante, yo soy el que te daré lo que te he prometido. Gloria al Señor. Sabemos que Él nos envía con un propósito. ¿Por qué nos envía con un propósito al desierto? Porque Él quiere ver qué hay en nuestro corazón. Si a pesar de la circunstancia difícil que nosotros estamos viviendo, aún decidimos seguir sirviéndole a Él. Si aún así nosotros queremos amarle, o simplemente solamente le estamos amando en las buenas y en las malas no queremos amarle a Él. Sarepta se trataba de un lugar designado por Dios para hacer entrar al profeta Elías en un tiempo de refinamiento, porque habían áreas en su vida. Aquí en la palabra del Señor menciona, pero el Señor conocía el corazón del profeta Elías. Nadie más que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce qué hay dentro de mí. Él sabe y conoce todas las áreas en las cuales yo necesito entrar a ese lugar de refinamiento, donde tienen que ser refinadas por el proceso, por el fuego, tienen que ser purificadas. Según la Biblia, el proceso de prueba y transformación también es para depurar y limpiarnos, porque el Señor quiere un corazón limpio, no quiere un corazón sucio, sino que Él quiere que nosotros le sirvamos con un corazón limpio. Dios también te provee el alimento espiritual que necesitas. Vemos en el 17:8 que dice: vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora ahí. He aquí yo he dado orden a la mujer viuda que te sustente. El Señor nos sustenta, hermanos. No hay que tener temor, porque Él tiene preparado ese sustento para nuestras vidas en el momento del proceso. En el momento de la dificultad, ese sustento ahí está con nosotros. Muchas veces, ¿cómo puede decir usted, cómo puedo ver yo ese sustento? Porque está a través de una palabra, está a través de que venga, el Señor envía a una persona y le dé una palabra de aliento. También está a través de la palabra de Dios, pero muchas veces no encontramos ese sustento. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra del Señor, porque no le buscamos, porque en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. Porque nos enojamos con Él, nos molestamos con Él. ¿Por qué? Porque no entendemos que el Señor nos está permitiendo pasar ese proceso para que nosotros entremos a una nueva etapa, a una nueva dimensión. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero yo sí lo creo. El Señor permite procesos para que nosotros seamos transformados, vamos a entrar en una nueva dimensión. Yo no sé si usted quiere entrar en esa nueva dimensión, pero el Señor hoy le dice a usted que si usted está atravesando ese proceso, que si usted está pasando ese momento difícil en su vida, es porque algo nuevo viene para usted. Algo nuevo viene en esta noche. Gloria a Jesús. Y también sabemos que a través de una palabra que el Señor nos da a través de un profeta. Muchas veces el Señor ha hablado a mi vida en momentos difíciles, quizás nadie los ha sabido, pero he acudido primeramente a la presencia de Dios. Luego he buscado quien ore por mí. Están mis pastores, yo siempre he acudido a mis pastores. Ahí están ellos cuando yo me he sentido débil, cuando he sentido que yo no puedo más. Yo he ido donde ellos y les digo, necesito una oración. En veces ni les digo necesito una oración, porque ellos solamente me ven y saben que estoy pasando un momento difícil. Y luego ellos oran por mí, el Señor me habla a través de la vida de ellos. También es el Señor, ese sustento nos envía, que nos regala una palabra a través de la vida de sus siervos, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Gloria a Jesús, porque dice en Job 33:14 que de una o dos maneras habla Jehová, a través de su palabra. También si nosotros buscamos en la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, aquí también encontramos palabras de aliento. Aquí encontramos promesas que el Señor nos regala. Muchas veces no obtenemos las promesas del Señor, no obtenemos esa palabra de sustento. ¿Por qué? Porque no buscamos la palabra de Dios.
porque pensamos nosotros que solamente con molestarnos o alejarnos vamos a poder salir. No vamos a poder salir así, hermanos, porque sin la ayuda de Dios no podemos salir. Sin la ayuda de Dios nosotros no podemos seguir adelante. Gloria a Jesús. También Él te sostiene. Dios le proveyó a la viuda para sostener al profeta. Vemos que el Señor le proveyó todos los días que el profeta Elías estuvo ahí. Nunca le faltó la harina, a pesar de que en aquella tierra había aquella hambruna, que no había comida en aquel lugar, pero el Señor le proveyó a la viuda, ¿para qué? Para que sustentara al profeta Elías los días que él estaba ahí. No le faltó. El Señor te va a proveer a ti. El Señor te va a proveer en los días que tú estés pasando momentos difíciles, en los días que tú estés en ese lugar de refinamiento, porque es necesario entrar a ese lugar de refinamiento. Es necesario que nosotros seamos pasados por el proceso. Es necesario, hermanos, para poder crecer espiritualmente, para poder obtener lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere usarnos con poder, porque cuando vemos que el profeta Elías estuvo ahí en la casa de la viuda, ella estaba viviendo el milagro, porque ella estaba viendo el milagro, cómo Dios le estaba proveyendo el sustento, pero quizás aún no había tenido ese encuentro real con Dios, porque aún no había sido manifestada la mano de Dios. Sí estaba viviendo en el milagro, pero la mano de Dios aún no había sido manifestada. Y el profeta permaneció en ese lugar, a pesar del momento difícil que se estaba viviendo en aquella región. El profeta ahí permaneció, ¿por qué? Porque iba bajo la obediencia, bajo la orden que Dios le había dado, que fuera a Sarepta. El Señor le ordenó al profeta Elías estar ahí. ¿Y qué hizo él? Él no se movió de ahí. Entonces nosotros no tenemos que movernos de donde Dios nos envía. Si Dios te ha enviado a ese momento difícil, Él te lo ha permitido pasar, no te muevas de ahí. Que nada te mueva de ahí. Que no importa que digan, no vas a lograr salir de ahí. Tú no vas a cambiar, tú no vas a poder hacer nada. No, el Señor te dice, tú sí vas a poder cambiar, porque yo te voy a cambiar. Porque yo te voy a transformar la vida. Porque yo voy a hacer algo mejor de ti, te dice el Señor. Porque yo te voy a levantar. Porque cuando Dios, hermano, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es real, hermanos, es real en nuestras vidas. Porque Dios quiere sacar lo mejor de ti, para usarte para honra y gloria suya. El profeta Elías permaneció en el lugar de refinamiento y fue ahí donde fue usado por Dios. Porque mientras él estaba ahí, murió el hijo de la viuda. Todos sabemos que el hijo de la viuda murió. Pero fue ahí donde la mano de Dios vino y usó la boca del profeta. ¿Para qué? Para darle vida al hijo de la viuda. Muchas veces, y en ese momento, saben que el profeta Elías tuvo que ser confrontado a través de aquella viuda. Porque le dijo, ¿acaso has venido? Le dijo a mí, para recordarme mi pecado, mi pasado. Ella lo confrontó. ¿Por qué? Porque él era un siervo de Dios. Él era un profeta de Dios. Muchas veces así nos pasa a nosotros. No que tú eres cristiano, no que tú oras, no que tú ayunas. ¿A dónde está lo que Dios puede hacer a través de tu vida? Pero ¿sabe qué, hermano? Que el Dios poderoso utilizó la vida del profeta Elías y le dio vida al hijo de ella, a pesar de que ella lo confrontó. Pero Dios se manifestó, Dios manifestó su poder a través de él. Así nos pasa a nosotros muchas veces, que en nuestros hogares, en nuestra familia, somos confrontados por nuestra familia. Porque no que Dios está contigo. Y ven muchas veces las circunstancias difíciles que se presentan en nuestra vida, y no que estás sirviendo a Dios, y no que estás buscando a Dios. Entonces, ¿a dónde está ese Dios al que tú buscas? ¿Dónde está ese Dios al que tú sirves? Pero el Señor es a través de nosotros que se va a manifestar en nuestra familia. Es a través de usted, hermano, que el Señor se va a glorificar en la vida de su familia. Es a través de usted que el Señor va a levantar a su familia. Porque muchas veces, como padres que tienen sus hijos apartados del camino de Dios, llega la preocupación. Y vienen muchas veces problemas, circunstancias difíciles que se presentan en la familia, que muchas veces no se haya qué hacer. Pero que el Señor te tiene ahí a ti. Así como mandó al profeta Elías a ese lugar, así te ha enviado a ti,
¿Para qué? Para que tú permanezcas en ese lugar, en medio de tu familia que te cuestiona, en medio de los amigos, de los vecinos que te cuestionan. ¿Para qué? Porque Él se va a manifestar a través, porque su gloria y su poder será a través de ti, y es a través de ti que el poder de Dios tocará la vida de ellos y los levantará y los sacará de donde ellos se encuentran. No importa el lugar, no importa la situación como ellos estén. Quizás para nosotros muchas veces es imposible, pero para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios, hermanos. Cuando obedecemos a Dios, la palabra se hace verdad en nuestra boca. ¿Por qué? Porque el profeta Elías oró, dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma de él volvió a él y revivió. El profeta Elías clamó cuando la viuda le presentó a su hijo que estaba muerto. Vino él y clamó, y el Señor escuchó el clamor del profeta y le devolvió la vida. Así, hermanos, que usted no se canse de clamar. Clámele al Señor, clámele por ese ministerio de sus hijos, clámele por ese ministerio de su familia, clámele por las situaciones difíciles y el Señor le responderá. Porque Él es fiel, hermanos, y Él responde al clamor de sus hijos. Él responde al clamor de aquellos que le buscan, porque Él no deja a sus hijos avergonzados, hermanos. Él no lo deja avergonzado. Gloria al Señor. Podemos buscar en Isaías 40, versículo 31. Gloria al Señor. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quizás en el momento del proceso te sientes cansado, dices que ya no tienes fuerzas para continuar, pero el Señor te dice en esta noche esta palabra, pero los que esperan en Jehová, gloria a Jesús, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor renovará tus fuerzas para que sigas luchando. El Señor renovará tus fuerzas para que tú sigas hacia adelante. Gloria a Jesús, porque pasarás procesos, pero no te quedarás ahí. No nos quedaremos en el proceso, hermano, sino que saldremos de ahí, saldremos en victoria. Pasaremos ese proceso, porque es necesario en nuestra vida que pasemos procesos para que nuestro corazón sea limpio, hermanos, porque hay cosas en nuestras vidas de que necesitan ser realmente transformadas. Hubo una época en mi vida, recién llegada a este lugar, pues el Señor me permitió pasar un proceso, hermanos, difícil, que yo en ese momento yo sentía que me iba a morir. Yo no veía salida, no tenía con quién hablar, aún los pastores yo no los conocía bien, no tenía la confianza de acercarme a ellos, de pedirles ayuda, de pedirles una oración. Solamente así cuando los veía acá en la iglesia. Y eso me llevó a buscar la presencia del Señor. Los procesos nos llevan a buscar la presencia del Señor. No sé a ti, pero a mí sí me han llevado a humillarme y a postrarme y a buscar la presencia de Dios. Porque es ahí donde yo he encontrado ese sustento para mi vida. Porque es ahí donde yo he encontrado esa fuerza para poder salir. Mientras yo estaba pasando ese proceso difícil fue donde yo pude conocer la voz de Dios que Él habló a mi vida. Cuando yo estoy postrada, encerrada en mi habitación y yo estoy postrada, clamándole al Señor que me diera la salida a aquella situación difícil que yo estaba pasando, yo escuché una voz que me dijo, abre tus ojos y mira. Y yo dije, ¿qué está pasando? Yo estoy quedando loca. Yo decía que yo estaba quedando loca porque ya tenía muchos días de estar encerrada, llorando. Yo solamente pasaba llorando y llorando y llorando y orándole al Señor y pidiéndole al Señor que me diera la fuerza y que me diera la salida a aquel proceso que estaba viviendo. Cuando en eso yo escucho la voz de Dios que me dice, levanta tus ojos y mira, me dijo. Y me habló como por 3 veces, pero yo no quería escuchar porque yo decía en mi mente, yo estoy quedando loca. Yo será de tanto estar encerrada en este cuarto que estoy quedando loca. Y yo no quería obedecer y me volvió a hablar y me dijo, abre tus ojos y mira. Pero yo le decía, pero yo tengo mis ojos abiertos, ¿cómo quieres que yo abra mis ojos? Si yo los tengo abiertos. Cuando en eso me dijo, mira hacia arriba. Y yo volteo a ver hacia arriba y yo veo en el aire un montón de rocas. Habían un montón de rocas, pero había una roca gigante en el aire.
y la veo que viene para la tierra y venía encendida en fuego aquella roca. Y puedo ver aquella cantidad de rocas que flotaban en el aire y me dijo, ve y diles, me dijo, que pronto voy a la tierra, que pronto las naciones sabrán el Dios que yo soy. Cuando yo escuché esa voz, yo me estremecí, yo caí. Y yo le dije, Señor, pero ¿por qué me mandas a mí, Señor? Le dije yo. ¿Por qué me envías a mí? ¿Por qué quieres que yo diga esto? La gente va a decir que yo estoy loca. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Además, yo no estaba ni ordenada mi vida, aún estaba atada a la fornicación. Todavía Dios no me había libertado en ese tiempo porque yo aún no le había buscado de corazón. Pero en ese momento el Señor me permitió pasar por ese proceso. ¿Para qué? Para que yo me acercara al Señor, para que yo le buscara de corazón y le entregara realmente mi vida a Él, porque Él quería sacarme donde yo me encontraba, pero yo me resistía muchas veces, como nos resistimos nosotros muchas veces a la voz de Dios, que Él nos habla y nos dice, ven a mí que yo quiero libertarte, pero ¿qué hacemos? Nos rehusamos, no queremos obedecerle. Queremos vivir a nuestra manera. Solamente queremos seguir lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque dejar el pecado muchas veces nos duele, hermanos. Dejar lo malo muchas veces nos duele. Porque no queremos obedecer la voz de Dios. Porque queremos seguir viviendo como el mundo vive, en sus vanidades. Así queremos estar muchas veces. ¿Por qué? Porque el proceso duele, hermanos. Duele porque a mí me dolía el alma, me dolía todo. Y yo le decía, Señor, sácame de esto, sácame de este proceso que estoy viviendo. Pero el Señor ahí fue donde me enseñó a escuchar la voz de Él. Y yo le dije, Señor, yo voy a ir a decir lo que tú me has dicho, pero tú tienes que ir conmigo. Y yo le decía, Señor, y le preguntaba una y otra vez, ¿por qué me has llamado a mí? ¿Por qué me dices que vaya y le diga que tú vienes? Porque me dijo por 4 veces, ve y diles que pronto voy a la tierra. Ve y diles que pronto voy a la tierra y que las naciones sabrán el Dios que yo soy. Él es grande, hermanos, Él es poderoso. Y ustedes no tienen ni idea de cómo yo temblaba ante la presencia de Él al escuchar esa voz. Era una voz tan bella y maravillosa. Es una voz que yo no puedo ni tan siquiera describirle. Cuando yo la escuché, solamente quedó grabada. Y aún mi corazón tiembla cuando yo me recuerdo. Aún tiembla mi corazón cuando yo recuerdo esa voz. Y me dijo, cuando yo le pregunté, Señor, ¿por qué me envías a mí? Y me dijo, porque vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las buenas nuevas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo eras tinieblas, pero que ahora somos luz de Cristo. A eso te ha llamado el Señor. A eso nos ha llamado el Señor. A que anunciemos las buenas nuevas de Él y a que le hablemos al mundo, a que le hablemos a aquel que está afuera, que Cristo viene pronto. Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, gloria al Señor. Él viene por su iglesia. Y si estás pasando un proceso difícil, es porque Él quiere que tu corazón esté limpio. Es porque Él quiere que tu corazón esté humillado ante Él. Que no te humilles ante las vanidades de este mundo. Que no te humilles ante los dioses, ante Baal. ¿Por qué? Porque el profeta Elías estaba en aquel pueblo de Sarepta, donde solamente adoraban a Baal. Pero él no adoró a Baal. Él se mantuvo firme creyendo en la palabra que el Señor le había dado. Él se mantuvo firme creyendo en que Él lo iba a sostener en ese pueblo donde había hambruna, donde había necesidad. Porque Él había preparado ya quien lo sustentara. El Señor ha preparado quien te sustente, hermano. No tengas temor. Pasa el proceso que tengas que pasar y sigue adelante. Porque el Señor está contigo, hermanos. El Señor está contigo. Muchas veces nosotros comenzamos a murmurar en medio del proceso. Comenzamos a decirle, Señor, ¿por qué me estás permitiendo pasar este momento difícil a mí? Yo he sido una de ellas, que muchas veces le he dicho, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Qué corona tengo yo para no pasar un proceso?
Si Jesús fue crucificado y pasó un proceso, hermanos, que todos lo conocemos a través de la Escritura. Lo conocemos, el proceso que Él pasó hasta la muerte. Y nosotros aún no hemos llegado a ese extremo, hermanos. Y si el Señor lo llegara a permitir, pues la honra y gloria sea para Él, porque nuestras vidas son de Él. Nuestras almas le pertenecen a Él. Gloria a Jesús. Cuando entramos en un proceso que Dios lo permite, es segura la victoria. Es segura la victoria. Siempre hay victoria, hermanos, cuando el Señor nos permite pasar un proceso. Y muchas veces el Señor nos permite pasar un proceso para entregarnos algo nuevo, para entregarnos una bendición. Muchas veces, hace poco yo estuve muy enferma y yo le decía, Señor, ¿por qué yo paso tan enferma? Y yo le preguntaba, dime qué está pasando conmigo. Y yo oraba y oraba y oraba. Yo le decía, Señor, yo necesito que me des una respuesta, porque dime si yo estoy haciendo algo malo, si yo estoy en pecado, castigo, porque así creemos muchas veces que es un castigo de Dios quizás, pero Dios no castiga, hermanos. Él nos ama con amor eterno y nos permite pasar esos procesos para que aprendamos muchas veces. Y un día yo llamo a la pastora para que ella orara por mí, y el Señor me habló a través de ella, y así fue como yo pude entender de por qué estaba pasando esa situación. Pero si no hubiese sido así, yo no hubiese entendido. Yo hubiera seguido preguntándole al Señor, hubiera seguido murmurando. Muchas veces nos enojamos con Dios cuando pasamos momentos difíciles. Nos enojamos con Él y creemos que Dios no está con nosotros. Pero ahí en el momento difícil es cuando Dios está más cerca de nosotros. Él está ahí para cuidarnos. El Espíritu Santo está ahí para consolarnos, hermano. Cuando nadie está ahí, la mano de Dios sí está ahí. Gloria a Jesús. Hoy Dios te dice, no temas porque saldrás del proceso y saldrás en victoria. El Señor te está permitiendo pasar este proceso porque Él quiere glorificarse a través de tu vida. Déjeme decirle que yo no entendía los procesos. Ahora que yo estoy aquí en este lugar, parada en este altar, que es para gloria del Señor, hoy yo puedo entender para qué el Señor me permitió pasar todos esos procesos que yo viví. Quizás en el momento yo no los entendía, pero ahora sí los puedo entender. Que el Señor quería usar mi vida, que el Señor quería que yo le sirviera, pero yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Ahora sí lo puedo entender, hermanos. Ahora sí, gloria al Señor. Sabemos que cuando Dios está en el asunto, hermanos, no hay nada ni nadie que se oponga. Cuando el Señor está en el asunto de tu familia, no hay nada ni nadie que se oponga. No hay nada ni nadie, hermano, que detenga lo que Dios va a hacer en la vida de tu familia, en la vida de tu esposo, en la vida de tus hijos. No hay nadie que lo detenga. Gloria a Jesús. Aleluya. Señor Jesús, gracias. Ahí sabremos, hermanos, en realidad en el momento del proceso, si vamos a querer seguir al Señor o no. Porque a través de eso se ve realmente lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces tenemos amargura, muchas veces tenemos... ¿Por qué? Porque muchas veces llega la duda a nuestra vida cuando pasamos momentos difíciles y comenzamos a dudar si en realidad Dios va a hacer lo que nos prometió hacer o si no se va a cumplir lo que Dios dijo. Comenzamos a preguntarnos, Señor, en realidad tú harás lo que has dicho de mí, tú harás lo que has dicho de mis hijos, tú harás lo que has dicho de mi familia. Y sí, el Señor lo va a hacer, hermanos. El Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él está permitiendo que pases por ese momento difícil, porque Él quiere cada día que tu corazón esté humillado ante su presencia, que tu corazón esté rendido ante su presencia. Gloria al Señor, porque la viuda aún no había entendido. Ella estaba ahí viviendo con el profeta Elías, pero ella aún no había entendido que el Señor había mandado al profeta a ese lugar porque Él quería probar al profeta Elías.
Él quería ver qué había en el corazón del profeta. Pero hubo un momento que hubo tristeza en el corazón de él, porque él le dijo: Señor, también a esta viuda la vas a afligir. Es porque su corazón estaba afligido. Y muchas veces entra aflicción en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces cuando pasamos los procesos entramos en aflicción, entramos en tristeza, en angustia, en desesperación. Comenzamos a desesperarnos y a querer buscar salir por nuestras propias maneras, pero es imposible salir por nuestras propias maneras. ¿Por qué? Porque si el Señor te permite estar ahí, es porque es hasta que el tiempo de Él, hasta el tiempo que Él quiera sacarte de ahí. Hasta el tiempo que ya vea que tu corazón está listo, hasta el tiempo que vea que tu corazón ya está preparado para entrar a la nueva etapa, para entrar a la nueva dimensión que Él tiene para nosotros. Gloria al Señor, gloria a Jesús. La viuda estaba viviendo en el milagro de Dios, pero aún no se le había sido revelado Dios hasta que su hijo murió. Hasta entonces fue cuando Dios se le reveló a ella, porque ella estaba viviendo en el milagro del profeta. ¿Por qué? Porque no había escaseado la harina ni el aceite, pero aún no le había sido revelado Dios. Hasta que su hijo murió fue cuando ella realmente conoció a Dios. ¿Por qué? Porque vino el profeta y oró por él, y que el hijo recobró la vida. El Señor le devolvió el aliento de vida. Gloria a Jesús. Vemos en el último versículo de Primera de Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque muchas veces, hermanos, nuestra familia, quizás las personas cercanas a nosotros, ven que pasamos momentos difíciles y comienzan, ¿verdad? Como les decía, a querernos confrontar. Pero va a ser en ese momento cuando el Señor, a los que más te confrontan, es ahí donde el Señor se va a manifestar. A través de esas personas que te dicen: ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde está el Dios al que tú sirves? Dios se va a manifestar, y es ahí donde la palabra de Dios se va a hacer verdad en tu boca. Gloria a Jesús, porque fue hasta entonces cuando la viuda reconoció que el poder de Dios estaba en el profeta Elías. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. También, hermano, nos enseña el poder de la oración. También nos muestra, porque vemos que el profeta Elías clamó, y él clamó de todo corazón. Nos enseña el poder de la oración, la importancia de alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros oramos, pero no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Estamos nada más haciendo oraciones repetitivas, y el Señor va a cumplir su voluntad, no la nuestra. Cuando yo estaba en el proceso de arreglar mis papeles para casarme, yo le decía y le clamaba al Señor, yo le decía que yo quería ordenar mi vida para poder servirle a Él con libertad. Y yo lloraba, y porque veía que pasaba el tiempo y nada sucedía. Yo iba, arreglaba los papeles y nada pasaba porque se me vencían a mí. Y Henry luego iba y sacaba los de él, se le vencían a él porque luego yo no podía ir a arreglarlo. Y la gente me preguntaba: ¿cuándo se va a casar? Solo yo sabía cómo estaba, hermano. Solo yo sabía el proceso que yo estaba pasando en querer ordenar mi vida y no podía. Pero no era el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios es perfecto, hermanos, todo sale como es la voluntad de Él. Un día yo clamándole al Señor, y yo le decía: Espíritu Santo, dirígeme, yo necesito que tú me dirijas, necesito que tú me digas el día en que yo tengo que ir a arreglar esos papeles para poderme casar. Y yo estaba clamando y clamando y clamando, y el Espíritu Santo me dice: haz los movimientos que tengas que hacer, me dijo, y yo te voy a respaldar. Cuando yo escuché esa palabra, fue como que me dijo: levántate y vete, anda a hacer lo que tengas que hacer, que yo voy contigo, porque el Espíritu Santo habla a su manera, pero nosotros no le entendemos muchas veces, no le entendemos. Y vine yo, hermanos, y creo que muchos no conocen ese lugar, queda largo. Mi papá que está acá, él puede decirles que Victoria es un lugar muy largo donde yo tenía que ir a arreglar esos papeles. Yo madrugué ese día
y yo iba con esa palabra que el Espíritu Santo me había dado, que Él me dijo, haz los movimientos que tengas que hacer, que yo te voy a respaldar. Y yo iba con esa palabra y yo me fui, hermanos, y ese viaje no era para regresar el mismo día. Yo tenía que buscar allá donde quedarme, pero yo decía, no, pero si el Espíritu Santo me dijo que hiciera los movimientos que tenía que hacer, que Él me iba a respaldar, entonces Él me va a tener que ayudar para poder regresar el mismo día, porque en la fábrica no me daban más permiso, porque no tenía ni días de vacaciones. Anduve pidiendo días que me dieran días, no me los quisieron dar, todo era oposición y oposición. Entonces yo le dije, Espíritu Santo, ayúdame, porque aquí el único que me puedes ayudar eres tú. Y yo me fui, hermanos, y ese día el registro estaba abierto y yo solamente llegué y me dice la muchacha, ¿qué necesita? Ya le dije lo que necesitaba. Inmediatamente me dio los papeles sin hacerme ninguna pregunta. Donde todo el tiempo que yo había ido a querer arreglar esos papeles, me decían, traigan el nombre de sus tíos, de sus primos, de sus abuelos. Me pedían tantos nombres que yo no los podía ni conseguir. Y si era Henry tampoco, porque la familia de él es del Salvador y él no tiene contacto con ellos. Yo decía, ¿de dónde voy a conseguir estos papeles? ¿De dónde voy a conseguir los números? Y no los podía conseguir. Y ese día, hermano, solamente fui a traer mis papeles para poderme casar. Y yo regresé con ellos en mano. Y aún la pastora ese día, ella estaba y ella me escribía, ¿cómo va, Osi? Y yo, pastora, aquí voy. Y le escribo, pastora, ya estoy acá. Y ya cuando venía de regreso, en el mismo bus que me fui, en el mismo bus me regresé. Cuando yo llego a la terminal, ya eran las 6:30 y me dice el muchacho, ¿y usted cómo va a hacer para irse si el bus sale a las 6:30, el último bus? Pues yo no sé cómo voy a hacer, aunque sea de jalón, pero que yo llego a la casa, hoy llego a la casa. Porque yo sabía la palabra que el Espíritu Santo me había dado. Yo andaba confiada y sabía que iba a regresar. Cuando llego a la terminal, el último bus que estaba saliendo, y viene el muchacho y le gritó desde arriba que me esperaran. Primeramente lo llamó y le dijo, no, le dije, yo no puedo esperarla, no esperarla, mira, le dije que ella va para esos lados de ahí, de Pinaleo. No, le dice, yo no la puedo esperar, porque la hora de salida es a las 6:30, y yo hasta esa hora tengo que salir. Pues entonces yo le digo al muchacho, no le siga insistiendo, Dios sabe lo que va a hacer. Pues cuando yo llego a la terminal, ¿qué van a creer? Ahí estaba el bus esperándome para traerme. Cuando Dios da una orden, hermanos, ya se puede oponer quien se oponga. Gloria al Señor. Y yo logré llegar a casa, hermanos, con mis papeles, y logré casarme, que todos los testigos, los que estuvieron aquí, el Señor cumplió lo que Él me había prometido. Y el Señor me respaldó en todo, hermanos, en todo. Mis pastores son testigos y los que estuvieron aquí son testigos de que el Señor me respaldó como Él me lo prometió. Gloria al Señor. Y así a usted, hermano, a los que tienen planes de casarse, no desistan, sigan clamándole al Señor, pídanle al Espíritu Santo que los dirija, porque Él les va a dar la dirección y Él les va a dar la salida el día que ustedes tengan que salir a poder arreglar sus papeles, y verán el respaldo de Dios en sus vidas. Verán que el Espíritu Santo les va a poner todo en el camino sin necesidad de que ustedes anden de aquí para allá y de allá para acá, como dice la alabanza, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Puedes darle fuertes palmas al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Sigamos adelante, hermanos. Hay que seguir hacia adelante, luchando, creyendo siempre en el Señor y confiando en el Señor de que sea cual sea la situación que usted esté enfrentando, usted va a salir en victoria, hermanos. Porque el que está con usted es mayor que el que está en contra de usted. Gloria a Jesús. Pueden ponerse de pie en esta noche. Vamos a orar para darle gracias al Señor.